Muy bien, le damos gracias a Dios en esta tarde. Vamos a empezar este servicio por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a llevar un tema en esta tarde muy importante, quizás para nosotros los creyentes del mensaje. Todos los temas que Dios trajo a través del mensajero son importantes porque nos edifican, nos nutre y cada día nos llena más espiritualmente, porque podemos aportarle más al alma. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer en esta tarde. Todos los mensajes que Dios trajo a través del séptimo ángel nos ayuda a cada uno de nosotros. Entonces ningún mensaje es ameno, pero también tenemos en cuenta que para el tiempo en el que estamos viviendo, Dios está tratando con nosotros de una manera muy maravillosa, porque es el Espíritu Santo con nosotros. Ya Dios se llevó a su mensajero, pero es hoy directamente el Espíritu Santo con su pueblo, con sus hijos, con sus hijas, para aquellos que se han arrodillado, humillado en la presencia del Señor. Entonces, bueno, como les decía, todos los temas son importantes, más lo que se está llevando a cabo acá en el tabernáculo sobre el canto. Entonces, los temas de exhortación, de enseñanza, los temas de doctrina, todos esos temas tienen su punto en la Biblia y en el mensaje. En esta tarde nosotros vamos a tratar un tema también que es de trascendental importancia y que lo tenemos que llevar con sumo cuidado y ser muy minuciosos en cuanto a la Biblia. Si traemos la Biblia no nos vamos a perder, porque vamos a entender el significado y el concepto de lo que Dios nos está queriendo decir. Porque recuerden, nosotros no hablamos algo propio aquí en el púlpito, sino que hablamos concerniente a la palabra y al mensaje que Dios trajo para este tiempo. Recuerden que nosotros no tenemos nada para usted, pero Dios sí. Amén. Y eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie para estar leyendo su santa palabra y para principiar el tema que vamos a llevar a cabo. Vamos a estar abriendo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 5. Vamos a tomar un versículo aquí para llevar el orden del tema y así nosotros poder entender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta tarde. Apocalipsis, el capítulo 5, cuando lo tengan me dicen amén. Entonces, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, ¿verdad? Vamos a tomar este texto acá para empezar el tema que lo vamos a poner por título: la numerología bíblica. Amén. La numerología bíblica. Y el verso 6 de Apocalipsis 15 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu santa palabra. Señor, queremos que el Espíritu Santo venga, la tome y la lleve a nuestros corazones, Señor, que nosotros podamos entender el contexto de lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Padre, sabemos que texto sin contexto es un pretexto y no queremos sacar una especulación o una opinión propia. Queremos que el mismo Espíritu Santo tome esta palabra y la lleve a nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, como les estaba diciendo, es muy importante cada uno de los mensajes que Dios trajo a través del profeta, y tenemos que ver, ¿verdad?, los mensajes que son del 63 en adelante, porque tienen una connotación muy espiritual. ¿Por qué? Porque tienen un significado y va fusionado con la Escritura, con la Santa Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender el concepto de su palabra. Entonces la numerología y la simbología bíblica es muy importante y nosotros tenemos que entenderla.
Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las iglesias denominacionales no toman en cuenta esto, sino que pasan de largo, pero nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque cada punto, cada tilde, lo puso el Señor acá por una cosa, y nosotros no queremos pasar de alto porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el hermano Branham, el séptimo mensajero, predicó un mensaje titulado Apocalipsis, libro del símbolo. Entonces, es muy importante ese mensaje porque ahí te va a dar a entender el significado de los números por la Biblia, claro está, y el significado de los símbolos desde el Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, como nosotros tomamos Apocalipsis, el capítulo 5, solamente una referencia del versículo 6 para llevar el contexto del tema de numerología, y dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si nosotros empezando como cristianos leyendo la Biblia y leemos este versículo, pues no vamos a entender ni papa, pero pasando el tiempo yo creo que Dios nos va a traer la revelación de lo que es el significado de lo que Dios nos está queriendo decir acá. Entonces, y eso es lo que Dios hizo para este tiempo. Para eso fue la venida de un profeta, para que nosotros no especulemos de la Biblia, sino que tengamos un entendimiento de toda la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios vino a hacer. Entonces, la numerología y la simbología bíblica tienen un significado muy importante, porque ahí va a abarcar cada tema, cada doctrina. Entonces nosotros vamos a saber en dónde estamos parados. Por eso, como les seguía diciendo, cada una tiene su fijo y su prefijo en la Biblia, su significado y su orden. Por ejemplo, el tema de comer, que nosotros siempre predicamos de la simiente de la serpiente. Mucha gente dice, pero es que eso no es bíblico. Pero la palabra comer es una palabra simbólica, y cuando nosotros lo llevamos a la Biblia, entonces ahí nosotros estamos manejando lo que es la simbología. Amén. Entonces vamos con los números. Este es un tema que se predicó en tiempo pasado, pero que se van a llevar a cabo por cuestión de que se están llevando en el canal de YouTube. Entonces, la numerología, que es muy importante, porque mucha gente tiene una interpretación propia de lo que son los números de Dios. Entonces, pero Dios envió un profeta para traernos la correcta interpretación. ¿Cuánto lo creen? Entonces, vamos a empezar por el número 1, que es muy importante, ¿no? Porque si ustedes leen a la letra, porque San Juan 10:30 dice: mi Padre y yo, uno somos. Entonces, literalmente eso está muy bien, pero existe una doctrina que se llama la dualidad, ¿verdad? Que tanto existe el Padre como existe el Hijo, literal, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ese es el misterio de la divinidad o de la deidad de Dios, ¿verdad? Entonces, uno significa la unidad, lo cual es la unidad de Dios con Jesús, porque Dios hizo carne. Entonces, eso es lo que significa el número 1. Entonces, la gente toma el 1 con San Juan 10:30, dando a entender que la dualidad sí es una doctrina bíblica, lo cual no es correcto, porque ellos dicen que el Señor Jesús no tuvo principio, pero nosotros sabemos por la Biblia que sí tuvo principio. Amén. Entonces, número 2 significa testigo. Entonces, ¿por qué testigo? Porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Me imagino que los que han leído la palabra de Dios están de acuerdo conmigo que así dice la palabra. Entonces, el número 3 significa perfección. Ya todo esto nosotros lo hemos leído, pero es muy importante para nosotros tener el entendimiento tanto de la palabra como del mensaje. Entonces, el número 3 significa perfección, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque Dios se manifestó tanto en Padre como en Hijo y en Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la perfección de Dios. 4 significa tierra o liberación. Entonces vamos rápido. 5 significa gracia. ¿Ven? Jesús tiene 5 letras, ya nosotros lo sabemos. Elías tiene 5 letras, entonces 5 es el número de ¿qué? De gracia. Amén. 6 es el número de hombre. Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, porque está en la Biblia. El 666 es un número de ¿qué? De hombre, está en Apocalipsis, ¿verdad? También Hebreos 6:6 dice que en los últimos días habrán hombres, ¿verdad?, que
crucificarán al Señor Jesucristo, pero no en el espíritu, no en la carne, sino en el espíritu. Hebreos 6:6. También está en San Juan 6:66. Ahí nos habla claramente que muchos se echaron para atrás porque no quisieron seguir con el Maestro. Entonces dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No vaya a creer que ellos volvieron a la cantina, volvieron a su casa, sino que ellos se volvieron a la denominación y ya no andaban con él. Por eso nosotros hoy en día vemos muchos que vienen a la iglesia, se sienten, escuchan la palabra y después ya no están con nosotros, porque nosotros creíamos que eran de nosotros, pero la Biblia dice que tanto la palabra como el mensaje tienen su destinatario. La Biblia dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, en ese momento él tiene vida eterna. Entonces, el verso 6:66 habla de aquellos que se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque no aguantan el voltaje o porque no reciben la palabra. Entonces, el 6 es el número de hombre. ¿Estamos de acuerdo, hermano? 7 es plenitud, completo o terminado. Amén. Entonces nosotros tenemos lo que es Dios trabajando en 7 periodos de tiempo, lo cual son las 7 edades, enviando a 7 mensajeros, lo cual es plenitud, completo o terminado. 8, ya nosotros lo sabemos, que es el día octavo, ¿verdad? Muchos lo ponen como el domingo, pero nosotros sabemos que la mayor definición del número 8 es eternidad. Amén. Entonces 8 es eternidad. 9 es un número incompleto. Si nosotros leemos Génesis 19, allá hubo una guerra de 4 reyes contra 5 reyes, de manera que fue un número incompleto. También tenemos los 9 dones, ¿verdad? Entonces 9 es un número incompleto. 10 son cosmos o dictadores, también como está en Apocalipsis, ¿verdad? 11 nos habla de Moisés y Elías. Voy pasando rápido porque después vamos a pasar a lo que es la simbología bíblica. Pero todo es importante, bendito sea el nombre del Señor. Moisés y Elías, ¿verdad? El número 11, Apocalipsis 11, ¿verdad? Que habla de los 2 testigos. El número 12 significa fundamento, porque la primera edad, que fue Éfeso, empezó con 12. Amén. 12 significa fundamentado o fundamento. Amén. Entonces, y eso está en Apocalipsis. Entonces, 13, ya nosotros sabemos que hay un país que está en la Biblia, que es Estados Unidos, y es Apocalipsis 13, ¿sí o no, hermano? 24, círculo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento, que son los 24 ancianos, Apocalipsis 19:4, ¿verdad? Vamos a buscarlo rápido para cerciorarnos de que así sea. Entonces, Apocalipsis 19:4 dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decía: amén, aleluya. Entonces nosotros decimos: ¿cuáles son esos 24 ancianos? Perdón, son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso es que el círculo del Antiguo, una fusión, pero un cuadro perfecto de lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo cual son los 12 patriarcas con los 12 discípulos o los 12 apóstoles que empezaron la primera edad primitiva, que fue el cristianismo. Entonces 12 más 12 son 24, amén. Entonces esos son los 24 ancianos. 50, ¿qué me puede decir qué significa 50? Muy bien, hermanas, 50 significa, esa es la palabra más exacta para el número 50, que es jubileo. Y 1000, bueno, en la Biblia nosotros tenemos entendido que un día para Dios son ¿cuánto? 1000 años. Entonces ese es el significado, numerología de la Biblia, ¿verdad? Que esto no cualquiera nos va a echar cuento a nosotros, sino que esto lo dice la palabra del Señor. Amén. Y nosotros le decimos amén, porque el que tiene el Espíritu Santo le va a decir amén a la palabra de Dios. Entonces, esos son los números de la Biblia. Así como lo estoy diciendo acá, lo predicó el reverendo William Branham en el mensaje titulado Apocalipsis, libro de símbolos. Apocalipsis, libro de símbolos, sí señor. Apocalipsis, libro de símbolos. Entonces, él explica esto con exactitud,
lo cual nosotros podemos leerlo y lo creemos, porque lo que diga un profeta de Dios es amén, amén, porque él no habla por su propia cuenta, sino que es Dios hablando a través de su profeta. Entonces, también muy importante es la simbología bíblica, así como en la numerología se le saca mucha deducción o se especula y se le saca de contexto dándole otra interpretación. Nosotros ya sabemos por la Biblia cuál es el significado de los números, pero también de la simbología bíblica es muy importante, así como le estaba dando a entender lo que es la interpretación de la palabra comer, que tiene mucho significado, pero uno de ellos es el simbólico, que significa del Proverbio 30:20, que es acto sexual, amén. Entonces, pero vamos al primero de los cuales tengo aquí anotado que es muy importante y que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, y es, por ejemplo, bueno, está el Salmo 42 que dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es uno de los textos aislados, de los pocos que hay, pero ya también nosotros sabemos por la Biblia, por Apocalipsis, que agua también significa pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas, ¿sí o no, hermano? Eso también es el significado de las muchas aguas. Entonces, las cuatro bestias de Daniel 7, nosotros también tenemos que tener un correcto significado de esas cuatro bestias, porque ya le han sacado muchas interpretaciones, pero Dios envió un profeta y le dio el significado correcto, ¿verdad? Porque según la historia, la edad gentil empieza en el 606 a.C. y desde allá se levanta la primera bestia, que es Babilonia, ¿verdad? Los medos y los persas, Grecia, ¿y cuál es la última? Roma, amén. Entonces esas son las cuatro bestias que solamente tenían, nada más le llamó cuatro bestias, pero no se les puso el nombre como actualmente nosotros lo conocemos por revelación, que son estas cuatro naciones o estos cuatro imperios poderosos, ¿verdad? Que serían Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que eso está en Daniel capítulo 7, para que nosotros entendamos la visión que Dios le mostró a Daniel a Nabucodonosor. Entonces también está Apocalipsis 13, que ya nosotros sabemos que es Estados Unidos, que Dios lo tipifica ¿con quién? Con Israel. ¿Cómo empezó Israel? Una nación súper poderosa, una nación, ¿verdad?, tanto en lo natural como en lo espiritual, tenía todo su bienestar, era un imperio, pero guiado por la mano del Señor. Ya cuando ellos se desviaron, ahí fue donde vino el juicio, el castigo o la ira de Dios, amén. Entonces, pero ellos, en un tiempo ellos fueron un gran imperio, o sea, yo lo llamo imperio, pero fue una gran nación que en verdad vivió sus grandes periodos. Y así en este tiempo, nosotros sabemos que en este tiempo hay una nación que es una nación muy próspera, entre comillas, en todas sus áreas. ¿Cuál sería en este tiempo? Entre comillas diríamos nosotros que es Estados Unidos, ¿verdad? Y decimos que es Estados Unidos porque ninguna denominación, ¿verdad?, y el respeto para todas ellas, pero nosotros creemos un profeta, ¿verdad?, que dijo que Apocalipsis 13 es Estados Unidos. Empezó bien, ¿verdad?, como una nación súper poderosa, gobernando en las cuatro áreas, que sería política, comercial, también militar, y también política, comercial, militar, y también el país con mayor armamento nuclear de la época hasta la época actual. Ya lo superó Rusia, eso nosotros lo sabemos, pero era la única potencia superpoderosa desde el siglo XVII hasta el siglo XX, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un profeta lo dijo: pero así como le pasó a Israel, que rechazó al Dios de la gloria, al único Dios verdadero, así hizo los Estados Unidos. Siendo un país evangélico, ellos rechazaron al profeta que nació en Estados Unidos, que fue William Marion Branham. Y dice el hermano Branham en el mensaje, la acusación: si los Estados Unidos rechazan esta voz, no me rechazaron a mí, rechazaron al Espíritu Santo. Y eso fue en el año 1956, amén. Entonces no lo rechazaron a él, rechazaron fue a Dios, porque Dios, antes de enviar juicio, ¿qué es lo primero que Dios envía? Su misericordia. Entonces Dios envió la misericordia, así como Dios envió la misericordia a Egipto. ¿A quién envió? A Moisés, ¿sí o no, hermano? Para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto, y todo aquel que quisiera salir, pues
iba a obtener su misericordia, pero aquel que se quedó recibió las 10 plagas, el juicio de Dios. Así también fue en los tiempos del Señor Jesucristo. Los que recibieron al Mesías recibieron la misericordia, la gracia de Dios, pero aquellos que la rechazaron recibieron el juicio de Dios. Amén. Entonces, así es para este tiempo. El rechazar a un profeta es recibir el juicio de Dios. Entonces, como decimos, Israel en lo natural es un tipo de lo espiritual. Estados Unidos, teniendo la gran verdad, por ejemplo, libertad de culto, el artículo 18 de los derechos humanos de las Naciones Unidas, donde todo pueblo puede expresar libremente libertad de culto, o sea, cualquier persona puede creerse cualquier tipo de dioses y no les puede decir nada porque eso ya está en la Constitución de la Corte de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y hasta el sol de hoy nadie dice nada. O sea, que está bien, pero ¿por qué? Porque eso está en la Constitución, pero sabemos que va a venir un tiempo en que eso va a ser derogado. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en que va a venir una unión, un nuevo orden, pero no el de Dios, sino el de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurra va a haber un pueblo que no va a estar aquí, y es el pueblo de Dios. Entonces, Apocalipsis 13, ya sabemos que es Estados Unidos, ¿sí o no, hermano? Entonces, ¿qué significa la palabra iglesia? Mujer en la Biblia, ¿verdad? O mejor dicho, mujer en la Biblia significa iglesia. Entonces, también, por ejemplo, rameras, ¿verdad? Eso también tiene su significado en la Biblia. Muchas denominaciones dicen que son las rameras católicas, pero nosotros sabemos que son las mismas denominaciones que rechazan la palabra de Dios y que rechazan la revelación para este tiempo. Entonces, Dios las trata como las puertas del infierno, o mejor dicho, las rameras. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de aceptar la palabra, aceptan cualquier opinión, cualquier credo, cualquier dogma, en vez de aceptar la voz que Dios ha traído para este tiempo. Entonces, la palabra ramera, nosotros sabemos que son ¿qué? Las denominaciones, los sistemas, las logias. Amén. Cuernos en la Biblia, ¿qué significa? Reinos. ¿Sí o no? Bueno, vamos a abrir Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 7, dice así: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿verdad? Cuernos, bueno, los 10 cuernos son los 10 dictadores que van a obtener poder, ¿verdad? Y esos poderes son los 10 reinos, y esos reinos ellos se los van a dar ¿a quién? A la ramera católica, ¿sí o no, hermano? Entonces entendemos por la Biblia que cuernos es reinos, según Apocalipsis 17:7. La palabra trueno, que también nosotros la tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa que es la voz de Dios. Amén. Por ejemplo, actualmente hay muchas líneas del mensaje. Por ejemplo, los del retorno dicen que el hermano Branham retorna otra vez para revelar los 7 truenos. Pero William Branham dice en el mensaje La fiesta de la trompeta que los 7 truenos también son la revelación de los 7 sellos. Amén. Entonces, plata es redención, ¿verdad? Está en el Salmo 66:10, Malaquías 3:3, por lo menos vamos a leer un versículo para tener un conocimiento. Porque plata significa redención. Malaquías capítulo 3. Aleluya. Malaquías capítulo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, plata y redención, según el Salmo 66:10, Salmos 12:6 y Malaquías capítulo 3, verso 3. Entonces dice Jehová, ¿verdad?, limpiará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y como la plata. O sea, la palabra limpiar viene de redimir. Así como Dios en este tiempo, todo aquel que llega a Jesucristo, Dios lo limpia, lo cambia y lo transforma. Amén. Bronce también tiene su significado en la Biblia y es juicio ya cumplido. Por ejemplo, cuando el hermano Branham, Dios le habló allá en el río Gallo,
el cielo se puso color bronce, que significa juicio ya cumplido. ¿Por qué? Porque aquellos que creyeron el mensaje, ¿verdad?, ya no les viene juicio, sino que les viene más bien la misericordia, porque aceptaron el mensaje de Dios. Y así es con cada uno de nosotros. Si nosotros creemos este mensaje de corazón, entonces nosotros tenemos la misericordia de Dios. Pero si nosotros no lo hemos recibido, sino que solamente es una sensación o una emoción, entonces ahí todavía pueden estar los juicios, ¿sí o no? Pero si lo hemos recibido por convicción, entonces, como dice el 11 de junio del 33, cuando Dios le reveló al hermano Branham, que le dijo, así como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tu mensaje precursará mi segunda venida. Y muchos que estaban allí creyeron a lo que el hermano Branham dijo. ¿Por qué? Porque ellos sirvieron ¿de qué? De testigos. Amén. Entonces, bronce es juicio ya cumplido. Como la serpiente de bronce que se puso allá en el desierto, y todo aquel que mirara a la serpiente era ¿qué? Sano, ¿sí o no, hermano? La serpiente de bronce. Entonces, vamos por el oro. Oro es deidad o divinidad. Amén. Vamos por el hierro. El hierro es, nosotros sabemos que es Roma. Daniel 2:42. Vámonos con Daniel 2:42 para confirmar, y dice así. Vamos por el 41 o por el 40, que dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmeduza y rompe todas las cosas, desmeduzará y quebrantará todo. Aquí nos está tratando de decir que la cuarta bestia, sabemos nosotros que fue la que yo dije ahorita, que fue Roma, ¿sí o no, hermano? Entonces ella es el barro, como dice el verso 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Amén. Entonces, esta escritura, tanto en Daniel 2:42 como en Apocalipsis, tiene su doble interpretación, tanto por la Biblia como por el mensaje. Porque en los años 50 el reverendo Branham dijo que el presidente de Rusia, que en aquel entonces era Khrushchev, la palabra Khrushchev significa barro, y en aquel entonces había un presidente llamado Eisenhower, que era el presidente de los Estados Unidos, y la palabra Howard significa hierro, Eisenhower. Entonces, usted sabe, el hierro y el barro no se pueden mezclar, y esas dos naciones siempre han traído conflictos. Entonces sabemos que el comunismo no es de Dios, pero es un instrumento en la mano de Dios para traer juicio sobre las naciones, ¿verdad?, abominadoras. Amén. Entonces, así es Rusia. Tanto Rusia es un instrumento en la mano de Dios para traer juicio tanto para el Vaticano como para los Estados Unidos. Entonces, esos dos dedos para este tiempo y para nosotros, ¿verdad?, serían tanto Joe Biden, que sería el hierro, y Vladimir Putin, que sería el barro. Amén. Entonces, esa es la interpretación que le dio el profeta a los dos líderes mundiales más importantes de aquel entonces. Hoy nosotros sabemos que esos son los líderes según la Biblia, ¿verdad?, y que cualquier cosa puede pasar. Entonces, el verso 42 dice: y por ser los dos dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, ¿verdad? Aquí nos va a entender, ¿verdad?, que es obviamente la nación de los Estados Unidos, un país evangélico. Usted lleve Daniel 2:42 con Apocalipsis 13, el Cordero, ¿verdad?, le dio el poder a la bestia, a la primera bestia, y su primera herida fue sanada. Eso nos está dando a entender que le dio fue el poder espiritual, porque Estados Unidos, siendo un país evangélico, un país meramente cristiano, ya ellos están olvidando sus raíces, y todo ese poder ellos se lo darán a la primera bestia, que es el dragón, que es la Iglesia Católica. Amén. Entonces, eso es lo que ocurrirá exactamente, lo que traerá la unión ecuménica, lo que traerá el nuevo orden mundial, que no es, como muchos lo dicen, que es un orden económico a través de los grandes multimillonarios. No, señor, esto es espiritual. ¿Por qué? Porque aquí ningún hombre natural va a gobernar el mundo.
esto va a ser meramente del anticristo. Amén. Y nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. Entonces, el hierro, nosotros sabemos ya que es Roma, ¿sí o no? Porque Roma tanto va a absorber el poder de los 10 cuernos, que son de los 10 dictadores, y tanto va a absorber el poder de los Estados Unidos, porque Estados Unidos le dará el poder a la bestia, y la bestia es Roma. ¿Por qué? Porque Roma va a ser sanada, o sea, curada de la primera herida. Ustedes saben que Roma en los primeros siglos, ellos eran la Roma imperial de los Césares, era superpoderosa, ningún imperio se llegaba a Roma, pero después eso fue decayendo, cayó la Roma imperial con la Roma de los Césares para luego tomar el poder de la Roma papal, o sea que Roma ahora tiene el poder, pero en lo espiritual. Amén. Y nosotros tenemos el conocimiento de eso. Otra escritura muy importante y es lo que es la espada. ¿Qué significa la espada? La palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra de Dios? La espada, ¿sí o no, hermano? No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Entonces, Hebreos 4:10 dice, porque la palabra de Dios es viva. Viva, ¿por qué? Porque no solamente es papel y tinta, sino que es el Espíritu Santo en ella. Como dice San Juan 6:63, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Por eso es la palabra viva. Y es eficaz. ¿Por qué? Porque discierne. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y el espíritu. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios. El cabello blanco, que aparece también en Apocalipsis, ¿verdad? Tiene su significado y es experiencia y madurez. También significa sabiduría y juez. En Inglaterra, en el siglo XVII, en los auditorios, cuando los jueces, valga la redundancia, iban a juzgar a aquellos malhechores, ellos se ponían una peluca blanca para dictar sentencia, y eso daba a entender que eso era sinónimo de ¿qué? De madurez, de sabiduría, lo cual eso es lo que significa el cabello blanco. Amén. Y eso representa a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces la palabra estrella significa mensajero, Apocalipsis 1:20. Amén. Eso nosotros lo sabemos por la palabra de Dios. El mensajero de las 7 estrellas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ángeles son mensajeros. Y sabe usted que la palabra Malaquías significa mensajero. ¿Y por qué mensajero? Bueno, porque ahí promete la venida de 2 mensajeros muy importantes, que fue Juan el Bautista, Malaquías 3, que iba a preparar al Señor, o mejor dicho, iba a bautizar el verdadero Cordero, y Malaquías 4, la venida de un profeta en el tiempo del fin. Amén. Entonces, estrella o estrella significa mensajero según Apocalipsis. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Amén. Entonces aquí nos está dando el significado. ¿Qué significa trono? Trono significa dominio. Amén. Apocalipsis 21:5. Vámonos, Apocalipsis 21:5, rapidito, y dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, el que estaba sentado en el trono, ¿verdad?, me dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. De manera que la palabra trono significa dominio, también significa autoridad. Los 4 seres vivientes, que son lo que nosotros conocemos como los 4 protoevangelios, que serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 seres vivientes, y cada uno tiene una representación. Por ejemplo, el evangelio de Mateo significa el león, el evangelio de Marcos significa el buey,
El Evangelio de Lucas significa el hombre y el Evangelio de Juan significa el águila. Y cada uno de estos tiene una connotación con Apocalipsis capítulo 6, porque ahí está en la apertura de los sellos, los 4 poderes de Dios contra los 4 poderes de Satanás. Entonces, los 4 seres vivientes son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno tiene su significado. Mateo, el león, porque nos lleva hacia atrás, en el sentido de que es una confirmación, porque Mateo, si usted lea la letra del Evangelio de Mateo, es para confirmar lo que se cumplió por todas las escrituras con referente al Mesías. Marcos representa al buey, ¿verdad? Lucas representa al hombre porque Lucas era un erudito. Entonces, y Juan representa al águila porque narra no solo la vida superficial de Cristo, sino la vida más aún privada del Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio de Juan representa al Evangelio del águila. Y nosotros no solamente conocemos la Biblia de papel y tinta, sino que nosotros la hemos conocido por revelación. Y esto no solamente de una manera superficial, sino por convicción, porque Dios nos la llevó al corazón. Amén. Entonces, los 4 jinetes, que son 4 poderes de Satanás, en realidad es uno pasando de una etapa a otra etapa. Eso nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque cada vez era una etapa superior, ¿verdad? Por ejemplo, el caballo blanco, ¿verdad?, pasó a ser caballo rojo. De caballo rojo pasó a ser caballo negro, y de caballo negro pasó a ser caballo amarillo, ¿sí o no? Y cada uno de esos caballos iba con más fuerza, o sea, era un poder de Satanás. Eso para que nosotros entendamos que así como Dios avanza, Satanás también avanza. Satanás también avanza con su astucia, con su malicia, para pervertir la palabra de Dios. Pero así como Satanás avanza, Dios también avanza, porque la Biblia dice en Proverbios 4:16 que la senda de lo justo es como la luz de la aurora, de manera que así que Satanás avanza, pero nosotros también avanzamos. ¿Cómo avanzamos nosotros? Teniendo un claro entendimiento de la palabra de Dios revelada a través del 7º mensajero. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bueno, si hay un avance en lo natural, que la ciencia avanza, como dice Daniel 12:4, y la ciencia se aumentará. Habla, por ejemplo, de uno de los avances más importantes, tanto del siglo XVIII como del siglo XX, que fue el automóvil. Y eso estaba, incluso en el Antiguo Testamento, ya eso estaba profetizado, ¿verdad? Nahum 2:4, él nos habla de que él vio que todo esto iba a venir. Nahum 2:4, ahí es donde está el automóvil. ¿Cómo les parece? Nahum 2:4 dice así: los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpago. ¿En dónde está eso? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo Testamento. Nahum 2:4 profetizó la venida del carro. ¿Cómo le parece? Y en el siglo XVIII, es decir, en el año 1802, Henry Ford construyó el primer vehículo, y ahí fue el cumplimiento de Nahum 2:4, de manera que la palabra se cumple al pie de la letra. Amén. Entonces, continuemos. El falso profeta, ¿quién será? El falso profeta, así lo dice la Biblia, para nosotros es literalmente el Papa. Entonces, el cuerpo, pero por dentro de él está ¿quién? Nada más y nada menos que Satanás. ¿Sí o no, hermano? Que muy pronto se encarnará y va a traer lo que es la unión, mejor dicho, un casamiento literal de la iglesia con el diablo, pero obviamente que no es la iglesia de Dios, ¿verdad? Porque así como está la novia del Cordero, hay una novia falsa, ¿sí o no, hermano? Pero la verdadera novia escucha y atiende a la verdadera voz de Dios, que es su palabra. Entonces, el falso profeta, nosotros sabemos por la Biblia que es el Papa. Y los falsos profetas, nosotros también sabemos que están ¿en dónde? En las denominaciones, ¿sí o no? El falso profeta, la Iglesia Católica y el Papa; los falsos profetas en plural, las denominaciones. Entonces, dice la Biblia, también habla de dragón, y en lo literal nosotros creemos que es un dragón con una tremenda cola y que echa fuego por la boca,
pero realmente es un espíritu y ese es Satanás. Amén, ¿verdad? Satanás que tiene el control del mundo. Él le dijo así al Señor Jesucristo: todo esto te daré si te postras y me adoras. De manera que Él tiene el control del mundo actual, ¿sí o no, hermano? Sí, porque este mundo tiene fecha de caducidad. Si este mundo le perteneciera a Dios en su cabalidad, hubiera aquí un pueblo eterno, no hubiera ninguna mancha de pecado, todo fuera perfecto, ¿sí o no? Pero por cuanto Satanás tiene el control y todo esto es permitido por Dios, por una causa, por un propósito, entonces sabemos que este mundo tiene fecha de caducidad, que en cualquier momento todo va a explotar. Amén. Entonces, bueno, como les seguía diciendo, ya el dragón nosotros sabemos que es Satanás, ¿verdad? Y Apocalipsis nos lo especifica de una manera muy clara. Por ejemplo, de los 4 reinos del cual habló Daniel, eso está en Apocalipsis 13, de lo cual nosotros decimos que es Estados Unidos, y por supuesto lo creemos porque lo dijo un profeta. Y si lo dice un profeta, póngale la firma. Entonces, Apocalipsis 13:2 dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Escuchen, estos son símbolos, hermanos, símbolos que tratan de unas naciones que iban en un futuro a ser naciones poderosas o imperios poderosos. Y esto, el simbolismo lo dio Dios a través de un profeta. ¿Y cuánto lo creen? Entonces dice así, Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Nosotros sabemos que en la antigüedad, o mejor dicho, en Daniel 7, el león era Babilonia, los medos y los persas eran el oso, Grecia era el leopardo y Roma era el dragón, como lo es en este tiempo. Amén. Solamente hay una ciudad en la actualidad, hermano, que está sujeta en 7 montes. La Biblia, el hermano Branham lo explica en el mensaje por qué no somos una denominación. Él dice que en Estados Unidos hay una ciudad, y es en Michigan, que está sobre 6 montes, pero hay otra ciudad que está cimentada sobre 7 montes, y esa ciudad es el Vaticano. Y esa ciudad es el Vaticano, y eso es algo tanto se cumple en lo literal como se cumple en lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo digo Dios. Entonces, los 7 ojos son los 7 mensajeros. Sí, Señor, los 7 ojos son los 7 mensajeros. Apocalipsis 5:6, que fue la escritura con la cual nosotros principiamos. Entonces dice así: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Quién es ese cordero? Amén. Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Oiga, presentarle a los hermanos de la denominación al Señor Jesucristo con 7 ojos, ¿qué dirán? No. Entonces, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pregunto, ¿cuáles son esos 7 ojos? Amén, sí, Señor, esos son los 7 mensajeros. Amén. Vamos a ver si lo consigo, Dios bendito. Vamos a ver si está en Proverbios 20:27. El que lo consiga me avisa, que dice: lámpara, Espíritu de Dios son. Vamos a conseguirlo, hermanos. Sí, Señor, porque cada una de las escrituras se fusiona una con la otra. Entonces, ya lo conseguí. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Eso es lo cual nosotros estamos leyendo ahorita en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Que los 7 espíritus que iban por sobre toda la tierra, o mejor dicho, en cada uno de los 7 tiempos, son los 7 mensajeros en cada uno de sus periodos. ¿Para qué? Para traer un mensaje específico para cada edad. Entonces, esos 7 ojos son los 7 ojos del Señor Jesucristo, porque en varias versiones de la Biblia dice: este es el que se pasea.
Otra Biblia dice, este es el que anda, de manera que el que hace todo es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ha paseado por cada una de las edades y nosotros lo hemos visto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos avanzado. Nosotros, como les dije, nosotros estudiamos tanto la Biblia como el mensaje. ¿Por qué? Porque esto nos nutre, nos alimenta el alma de una manera espiritual para que nosotros estemos a cuenta y tengamos, por ejemplo, el filtro de un hombre que piensa que es toda la palabra de Dios. Amén. No solamente que nos quedemos con un mensaje en el pasado, sino que nos quedemos con lo que Dios está enviando en el presente. En preguntas y respuestas del libro grueso, el hermano Branham dice que si aún pasaran 100 años, y el Señor Jesucristo no ha regresado, habría más revelación, pero no una revelación nueva, o como quien dice, otro mensaje, sino una revelación que profundice el mismo mensaje que Dios envió a través del séptimo mensajero. Entonces eso no significa otro mensaje, como han salido muchos hoy, sino más bien que Dios va a tratar con nosotros Él mismo. Y por cuando Dios trata con nosotros, muchos van a rechazar la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios para este tiempo? Su palabra. Amén. De manera que nosotros no nos quedamos atrasados en noticias, no nos quedamos ni en Lutero, no nos quedamos ni en Wesley, ni mucho menos nos quedamos en Pentecostés, sino que nosotros pasamos a la edad de la palabra, y no solamente la palabra de papel y tinta, porque aún nosotros podríamos tener esta Biblia en casa y leerla y no tener la revelación. Tendríamos que orarle al Señor para que el Señor nos la lleve al corazón. Porque eso es lógico, cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio de cómo Dios trató con nosotros, y cuántos no tienen una Biblia hoy, pueden leer una Biblia, pero no escuchan este mensaje o no escuchan esta voz. ¿Por qué? Porque no le es revelado. De manera que si usted entiende este mensaje, dele gracias a Dios porque lo entendió por revelación. De manera que usted no está perdiendo su tiempo ahí sentado, sino que usted se está gozando porque está escuchando y está comiendo maná traído de la sexta dimensión o del trono de Dios. Es maná nuevo. Amén. De manera que nosotros ya pasamos todo eso. Si somos lúteros, somos luteranos, como me dijeron el otro día, ustedes son testigos de Jehová. Sí, Señor, porque nosotros somos testigos del poder de Dios. ¿Cómo les parece? Somos testigos de lo que Dios hizo a través de un profeta. Amén. Señales, maravillas, y más allá de eso, la revelación de la palabra hablada, que es el tercer jalón. Amén. Entonces, seguimos adelante, hermano. Vamos a hablar ahora porque nosotros siempre, ciertamente somos dichosos. La palabra dichoso es bienaventurado. Y hay un pueblo que sí es bienaventurado, y ese es el pueblo de Dios. Y nosotros somos los bienaventurados, ¿cómo les parece? Pero bien, continúo con lo que significa cada uno de ellos y después explico lo que es las 8 bienaventuranzas de Dios. Hay más, pero solamente en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis hay 8 bienaventuranzas que es para el pueblo elegido y predestinado de Dios. Pero por ahora, Efeso significa descansado. Ustedes saben, ellos allá bajaron la guardia. ¿Cuánto lo creen? Bajaron la guardia, entraron falsos profetas, ¿verdad? Y distorsionaron el mensaje. Amén. Entonces se metió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y trajeron lo que es los dogmas, los credos y la doctrina de hombre. Y por eso que Éfeso, así como significa fundamentado, porque así como tiene la doctrina correcta, también significa descansado. ¿Por qué? Porque ellos bajaron la guardia. Entonces Esmirna significa amarga. Pérgamo, casamiento. Tiatira, flojo o confuso. Sardis, muerto. Sí, en la época de Martín Lutero, prácticamente en el tiempo de la ignorancia, y por eso es que Dios envió la cara de hombre para traer, no la inteligencia de Martín Lutero ni de John Wesley, sino era la inteligencia de Dios a través de Martín Lutero, de John Wesley, para traer lo que es la justificación y la santificación. Pero en ese tiempo la iglesia estaba muerta, ¿sí o no, hermano? Muerta en el sentido de que era el caballo negro, lo que es la ignorancia, muertos espiritualmente. Filadelfia significa amor fraternal. Y la Odisea tiene mucho significado de la Odisea. Incluso la palabra Laodicea también es el nombre de una mujer, Laodice.
pero también significa, como dijo William Branham. ¿Cuántos creen en William Branham? El profeta de Dios. La Odisea significa los derechos de la gente, y eso nosotros estamos claros que así es. ¿Cuántos están reclamando sus derechos hoy en día? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, como les decía, la Odisea significa los derechos de la gente. Amén. Entonces, hay muchos que reclaman, por ejemplo, trabajar, otros que reclaman su acta de graduación, otros que reclaman muchas cosas. Por eso estamos hoy en día, tanto el hombre como el niño, como el adolescente, el anciano, están reclamando ¿qué? Sus derechos. Por eso es que el hermano Branham dijo que la Odisea significa los derechos de la gente, y también si nosotros profundizamos más, significa muchas cosas más, ¿sí o no, hermano? También la Odisea también es la edad ciega, ¿sí o no? La Odisea es la edad más pobre, es la edad donde es rica naturalmente, pero es pobre espiritualmente, ¿sí o no? Pero el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, amén, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ustedes saben que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la revelación de la palabra. De manera que hay un pueblo que es rico y que reclama a Jesucristo, y hay un pueblo que es pobre en lo natural pero rico en lo espiritual. Bueno, mucha semejanza al maestro, porque el Señor, la esposa del Señor Jesucristo es del mismo material de él, ¿sí o no, hermano? Entonces podríamos ondear más en la Odisea, pero tiene muchos significados. Vamos entonces a hablar de las 7 bienaventuranzas. Apocalipsis 1:3, por ejemplo, la primera bienaventuranza es que dice, y esta es muy importante, la primera es muy importante porque dice dichoso. Hay otras Biblias que dicen dichoso, pero esta dice bienaventurado, ¿qué? El que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces somos bienaventurados cuando leemos la palabra de Dios. Salmo 116:15. Salmo 116:15. Gloria a Dios. Entonces, el Salmo 116:15 es: estimada es a los ojos de Jehová ciertamente que esa escritura no cuadra nada con la... Pero hay una palabra que dice que lámparas es a mis pies tu palabra. Está en el Salmo 116 o en el Salmo 119. Salmo 119, gracias, hermano. Entonces el Salmo 119, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Entonces, como dice Apocalipsis capítulo 1 verso 3, bienaventurado ¿qué? El que lee. ¿Cuántos están leyendo en esta tarde? Tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, la segunda bienaventuranza está en Apocalipsis 14:3. La segunda bienaventuranza, y estas bienaventuranzas son para el pueblo de Dios. 14:13 dice así: y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados y aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventuranza número 3, Apocalipsis 16:15, dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Velar viene de vigilar, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Bienaventuranza número 4, Apocalipsis 19:9. Dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. ¿Cuántos están llamados a la cena de las bodas del Cordero? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Bienaventuranza número 5, Apocalipsis 20:6.
dice, bienaventurado ¿quién? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que son aquellos que se van en el rapto. Aleluya. Entonces, si está viendo que estas bienaventuranzas son muy importantes. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventuranza número 6, Apocalipsis 22:7. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Entonces, la bienaventuranza número 7 sería Apocalipsis 22:14. Ahí mismo dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Entonces, esas 7 bienaventuranzas son para el pueblo de Dios, para aquellos que están esperando un rapto y para aquellos que están creyendo toda la palabra del Señor. ¿Cuántos están creyendo la palabra de Dios? Bueno, hermano, estamos contentos, ¿sí o no, hermano? Le damos gracias a Dios porque nosotros conocemos el mensaje de principio a fin, porque Dios nos lo reveló a través de su santo profeta. Y la honra y la gloria sea para nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.